Hola, bienvenidos a otra sesión más de la Escuela de Desarrollo Cristiano de la Iglesia Bíblica Torrefuerte. En esta ocasión, en este curso que es el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, donde estamos llegando ya prácticamente a nuestra penúltima clase. Esta ya es ya la decimoprimer sesión, la 11ª sesión, y donde damos muchas gracias a Dios porque es bueno, porque nos permite ir estudiando su palabra. Yo quiero pedirle encarecidamente que me acompañe haciendo una breve oración para dar inicio a lo que será esta decimoprimer sesión. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre, te damos muchas gracias por cuanto eres bueno, gracias por, Padre, tu palabra, gracias porque tú te muestras a través de ella para con nosotros, nos das el privilegio de poder acceder a ella, Padre. Señor, ayúdanos a escudriñarla. Señor, aprender más de ti con el único propósito, Señor, de conocerte más y de poder caminar en tus estatutos. Te damos muchas gracias por estos recursos, Padre, por la tecnología, Padre, por todo aquello, Padre, imágenes, texto, todo, Padre, que facilita este estudio, pero no dejamos de dar gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues como le decía, estamos entrando ya prácticamente a lo que es la 11ª sesión de nuestro curso, donde aquí el autor, que es Arturo Collins, autor de este comentario bíblico del libro de Génesis, así comenzó todo, de Ediciones Las Américas, un comentario bastante bueno, bastante interesante. Nos propone el autor el capítulo 11 como las adversidades de José. Vamos a empezar a estudiar entonces lo que será la historia de José, quien, como veremos y como muchos conocemos la historia, será vendido por los hermanos, ¿no? Y Dios tendrá un plan detrás de todo esto. Prácticamente estaremos trabajando lo que serían los capítulos 37 del Génesis hasta el 41. Estaremos llegando hasta el capítulo 41 de los 50 que contempla este libro, para que en la próxima sesión nosotros podamos terminar ya nuestro curso. Entonces, entrando de lleno en materia, bueno, es interesante el hablar de las adversidades que va a enfrentar José, porque José nos va a dejar muchas lecciones, nos va a enseñar mucho a través de sus reacciones, de su corazón. Él nos va a enseñar, ¿por qué no? El cómo de repente pasar por alguna adversidad, ¿no? Y qué mejor ejemplo de esto cuando la Biblia nos llama a siempre estar gozosos, ¿no? Es un llamado constante en la Biblia, estar siempre gozosos, pero este estar siempre gozosos que encontramos mucho en el Nuevo Testamento es una invitación que se hace mucho en el Nuevo Testamento, los autores lo escriben mucho en el Nuevo Testamento. De repente para nosotros es como una porra, ¿no? Como un ánimo. Y tenemos que entender que estas oraciones originalmente tenían un sentido mucho más profundo. ¿Por qué? Porque son apóstoles que le están escribiendo a los santos de las iglesias en las cuales ministran, que están siendo perseguidos, que están siendo asesinados por los judíos, están siendo asesinados por el Imperio Romano. Y entonces eso obviamente es un golpe anímico para la iglesia, o era un golpe anímico para la iglesia de los primeros tiempos, o de los tiempos de la iglesia primitiva, perdón, del primer siglo. Y entonces, claro que tiene mucho sentido cuando de repente Pablo, Juan, Pedro escriben acerca de estar siempre gozosos, ¿no? En medio de la tribulación hay que estar gozoso. Y el Antiguo Testamento no escapa a esto. El Antiguo Testamento nos va a mostrar a personas que, más que estar gozosas, ellos van a mostrar la paz del Señor en medio de adversidades, ¿no? Y creo que José es un muy buen ejemplo, ¿no? Romanos nos describe Pablo ahí una de las razones porque la prueba de nuestra fe es la que produce paciencia, ¿no? Y esta es una de las razones por las cuales tenemos que estar gozosos en medio de las pruebas, porque es gracias a la prueba que nuestra fe se fortalece y que va generando o va creando en nosotros
virtudes como es el caso de la paciencia, ¿no? Eh, si tenemos que buscar ejemplos, pues le puse aquí el de Job. Creo que no hay mejor ejemplo de paciencia que el de un hombre que teniéndolo todo, en un abrir y cerrar de ojos lo pierde, pierde a sus hijos, pierde sus riquezas y vamos, hasta pierde la propia salud, ¿no? Entonces, vemos a un hombre cuya esposa inclusive le dice, pues ya maldice a Dios y muérete, no sé, es muy claro que esto es una treta de parte de Dios y pues tú todavía lo defiendes, ¿no? Ya maldícelo y quizá Él te va a matar y descansas de esta aflicción, ¿no? Y Job, él se mantiene, él no entiende lo que está pasando, él no entiende el por qué le ha sobrevenido todo lo que le ha sobrevenido, pero él está esperando pacientemente la respuesta de Dios, no le va a tomar la palabra a la esposa, no va a maldecir a Dios, no, él va a maldecir el día en que nació, que obviamente será algo muy desatinado y que Dios va a confrontar, ¿no? Pero bueno, yo le invito a que pueda usted leer este libro que es maravilloso y usted verá el gran ejemplo de paciencia. José no se queda atrás, ¿eh? José, este hijo de Jacob, es el primer hijo de Raquel. Recuerda usted que Jacob tiene prácticamente 4 esposas. Él trabaja por Raquel, le dan a Lea, con la cual tiene hijos. Raquel es estéril. Entonces Raquel le da a su sierva, a Jacob, y entonces tiene hijos con la sierva. Lea no se quiere quedar atrás, también le ofrece a su esclava. Entonces ya tenemos prácticamente a Silpa, a Bilha, a Raquel y a Lea, ¿no? Las 4 esposas, o 2 esposas y 2 concubinas, si lo quiere ver así. Y bueno, vamos, es un asunto bastante complejo, pero como hemos mencionado en sesiones anteriores, no todo lo que está escrito en la Biblia es aprobado por Dios, ¿no? El hecho de que aparezcan estas historias en la Biblia no quiere decir que haya aprobación en la poligamia, ¿no? Sin embargo, hay que tener presente que cuando hablamos de José, es el hijo de Raquel, de la cual Jacob amaba, ¿no? De la que estaba enamorado, por la que trabajó. Ella era estéril, pero dice la palabra que Dios se acuerda de ella y entonces tiene a su primer hijo, que es precisamente José, ¿no? Que nosotros vamos a ver, se vuelve a repetir un patrón muy parecido al de Isaac con Rebeca respecto de sus hijos Esaú y Jacob, ¿no? Donde nos dice que Esaú era el consentido de su padre y Jacob era el consentido de su madre, ¿no? Y comentábamos en esa sesión lo terrible que es de repente causar esta situación en los hijos, donde los padres muestran cierto favoritismo, cierta carga afectiva mayormente para con uno de los hijos que con el resto. No es de extrañar que Jacob tenga una preferencia por José, por muchas razones, ¿no? Es uno de los más pequeños, normalmente los hijos más pequeños son los que tendemos a consentir más. ¿Por qué? Porque como padres, pues ya hemos madurado, como padres ya estamos, inclusive me atrevo a decir esto, un poco cansados de estar disciplinando como disciplinamos a los primeros hijos. Pero lo que hace especial también a este muchacho es que es el hijo de la mujer amada, ¿no? Es evidente que Jacob quedó enamorado de Raquel y entonces es evidente que Jacob sufrió el que Raquel fuera estéril y cuando Raquel le puede dar un hijo es este José. Y claro que va a tener un lugar especial en el corazón de Jacob. No estoy tratando de justificarlo, estoy tratando de entenderlo, ¿no? Entonces, pues este José va a experimentar en su vida giros totalmente diferentes, ¿no? Donde pasará de ser pastor de ovejas, de repente se volverá esclavo, de repente será un mayordomo de los principales, de repente será preso y termina siendo gobernador de todo el Egipto, ¿no? Esos son los giros de vida que tendrá José,
pareciera que estamos leyendo una especie de currículum vitae, ¿no? Donde él tiene experiencia pastoreando abejas, tuvo experiencia como esclavo, como mayordomo, como preso, él sirvió aún en la prisión y bueno, qué decir de ser prácticamente el segundo en importancia después del faraón. Es así entonces que pues tenemos a un hermano que es despreciado por los hermanos. Ese es el problema de cuando se tiene un favoritismo por uno de los hijos, que es muy marcado con respecto al resto de los hijos, que siempre vamos a sembrar en el resto de los hijos envidia. De ahí que hay que tener mucho cuidado en el trato con nuestros hijos. Sí, Jacob es el hijo predilecto de su padre, y por lo tanto, pues eso le va a acarrear el odio de sus hermanos, porque nos dice la palabra que que José informaba a su padre Jacob de todos los actos que hacían sus hermanos, de la conducta de sus hermanos. Y ojo, hay que tener cuidado aquí vale la pena mencionar un detalle, porque de repente esto nos lleva a pensar que entonces José era como una especie de acusón, ¿no? Lo que le llamamos nosotros un acusón, de un corre ve y dile, y entonces, cuando uno lo piensa en ese contexto, pues a cualquiera le cae gordo José, ¿no? Por ser un acusón. Pero no, tenemos que entrar en el contexto de la época, en el contexto cultural, donde la honra a los padres era algo muy estimado. Y sabemos muy bien que los hijos de Jacob no eran hijos ejemplares. Tenemos a un Simeón y a un Leví asesinando a aquel varón, a Siquem, que viola a la hermana, ¿no? Y no solamente asesinan a Siquem, sino a su padre, el rey, y a todos los varones de la ciudad también llamada Siquem, donde tenemos la historia que vamos a ver hoy de un Judá que va a engañar a su nuera, en fin, lo vemos precisamente en este pasaje que estamos estudiando en el capítulo 37, donde no se tientan el corazón para asesinar a su hermano, ¿no? Entonces, pues los hijos de Jacob no son unas joyas, no brillan por ser hijos ejemplares, y era muy importante la honra hacia los padres, y que los padres fueran honrados, ¿no? Y lo único que hacía José en ese sentido era defender la honra de su padre, ¿no? Eh, de repente, creo, si usted es papá o mamá, usted me va a entender, cuando de repente los hijos nos arman un berrinche ahí en el supermercado, ¿no? Que de repente ya se tiraron al suelo y empezaron a patalear y empezaron a gritar. Y, y, y es terrible la humillación pública que uno está viviendo ahí, ¿no? Yo estoy poniendo, por ejemplo, el berrinche de un niño que quizá quería algo, que se le comprara algo y se le negó, y en ese momento estalla y a la vista de todos hace este acto, ¿no? Pero ¿qué me dice de los muchachos adolescentes que de repente realizan acciones donde de repente se les hace fácil robar algo, o donde de repente se les hace fácil meterse en un lugar prohibido, etcétera, y son sorprendidos y lo mandan a traer a usted como papá, como mamá? ¿Y qué tal el grado de humillación que uno pasa, ¿no? Bueno, esto era una constante en Jacob. Los hijos eran especiales, eran especialistas en avergonzar a su padre, y José lo único que hacía era tratar de defender esa honra a su papá, ¿no? Y obviamente, pues eso le iba a ganar la enemistad con sus hermanos, ¿no? Pero no lo vemos con nuestros ojos actuales, donde para nosotros sería un acusón, ¿no? Es que en verdad en la época era muy importante la honra a los padres, era uno de los, podemos decir así, de las acciones más castigadas, aquel que deshonraba a sus padres. Hay que tomar en cuenta que todavía no se ha escrito la ley de Moisés, pero sí ya existía de repente la costumbre de apedrear a aquel muchacho que le faltara el respeto a sus padres, ¿no? Entonces, para todavía ponerle más carbón al fuego, resulta que José tiene un sueño, él sueña con gavillas de trigo,
¿no? Donde unas gavillas de trigo se inclinan ante otra gavilla de trigo y le cuenta esto a los hermanos y les dice, ¿qué creen ustedes son las gavillas? Y se van a inclinar ante mí, ¿no? Y tendrá este sueño donde de repente él va a soñar que están el sol, la luna y las estrellas, ¿no? Y todas ellas le hacen reverencia a él, refiriéndose al sol y la luna como los principales astros, y en un segundo plano las estrellas, bueno, el sol y la luna, refiriéndose a Jacob y a Raquel, ¿no? A los papás, y refiriéndose a las estrellas como los hermanos, que terminarán postrándose, ¿no? Y ahí como que ni siquiera el mismo Jacob le cayó en gracia el sueño, y obviamente esto atesoró más el odio de los hermanos para con él, ¿no? Es así que de repente los muchachos salen a hacer lo que era su oficio, que era el cuidar las ovejas de su padre, y entonces nuevamente Jacob los manda a supervisar, manda a José a supervisarlos, ellos se encuentran en Siquem, entonces los muchachos están cuidando las ovejas en Siquem, Jacob está habitando en Hebrón y manda a José a que viaje de Hebrón hasta Siquem para ver qué están haciendo los hermanos, ¿no? Es así que cuando los hermanos lo ven acercarse, comienzan a planear cómo matarle, ¿no? Note usted el corazón de los muchachos, ¿no? Ellos comienzan a planear cómo llevar a cabo la ejecución de su hermano. ¿Qué los refrena? Que el mayor de ellos, Rubén, interviene, ¿por qué? Porque él quería liberarle, ¿no? Y él decía, oigan, ¿y qué les parece si mejor lo encerramos, ¿no? Va a ser más doloroso para él, y a lo mejor allá lo podremos matar, pero lo que él hacía era como querer ganar un poco de tiempo, ¿no? Es así que deciden echarlo en una cisterna, y note usted si me permite, note usted la desfachatez de la maldad de estos hermanos, porque dice que lo tiran a la cisterna y no estamos hablando de una travesura de muchachos, ¿eh? No estamos hablando de una maldad de jóvenes. Las cisternas eran profundas y muy peligrosas. Las cisternas, una caída de la cisterna era algo grave, y normalmente en las cisternas, por la frescura del interior de la cisterna, era muy común que hubiese serpientes o animales como los escorpiones, ¿no? Entonces, pues no es cualquier cosa el que lo hayan echado a la cisterna, y no quiere decir que lo bajaron en una cuerda de manera de manera muy educada, ¿no? No, se entiende que lo aventaron a la cisterna y se sientan a comer, ¿no? Simplemente, pues estos se sientan a comer, y dice que vienen unos comerciantes ismaelitas que viajaban de la región de Galat hacia Egipto, ¿no? Y entonces, pues, deciden vender a José a estos comerciantes ismaelitas. En ese momento Rubén no estaba presente, y entonces los comerciantes compran a José, se lo llevan. Cuando Rubén llega, él piensa que lo han matado, ¿no? Él piensa que han matado a su hermano, y entonces hay que explicarle al padre, a Jacob, mm, cómo fue el que José ya no regrese con ellos, y entonces deciden tomar una de sus ropas, esa famosa túnica de colores, ¿no? Podemos hablar mucho de esa famosa túnica de colores. La Biblia es muy enfática en destacar esa túnica de colores, porque de hecho es parte de la discordia con los hermanos, del desprecio de los hermanos. Si le quiere sumar otra rayita al tigre, pues resulta que él vestía una túnica de colores que le había regalado su padre. De acuerdo a la vestimenta de la época, el poder tener una túnica de colores representaba algo bastante caro. No era fácil el teñir la ropa, y mucho menos en varios colores, ¿no? Entonces era el sello
de una persona para saberse bien amada por otra, cuando la otra persona le regala una túnica de colores, que quiere decir que invirtió bastante dinero en ella. Es decir, Jacob invirtió mucho dinero en una túnica de colores especial para el hijo de la mujer que él ama, y obviamente eso va a enardecer a los hermanos, ¿no? Es un poco, me imagino el corazón de los hermanos como el de la parábola del hijo pródigo, ¿no? Del hermano que dice, oye, yo cuántos años te he servido y a mí no me has matado un cordero ni me has hecho fiesta, ¿no? Algo muy similar, ¿no? O sea, a este cuate le compran su túnica de colores y nosotros siempre andamos con los mismos harapos, ¿no? Pero bueno, el punto es que tomaron esta túnica, deciden matar un cabrito y entonces manchan la ropa con el cabrito y le dicen a Jacob que al parecer José ha sido muerto por una fiera del campo, que seguramente lo apresó, lo mató, se lo llevó para comer y pues solamente quedó ahí la túnica teñida en sangre, ¿no? Para lo cual Jacob estuvo pues guardando luto por bastantes días, ¿no? Y note usted el grado de maldad de los hijos, ¿no? Estos que arrojaron al muchacho y después se pusieron a comer sin ningún tipo de consideración o ningún tipo de duelo, pues ellos inventan esta historia a su padre. Jacob entra en una depresión muy profunda, y ni siquiera esto movió el corazón de los muchachos como para decirle a su padre, bueno, no sabes qué, papá, la verdad es que lo vendimos, ¿no? Y discúlpanos y vamos a rescatarlo. No, ellos hipócritamente trataban de consolarlo, ¿no? Es así que entonces estos comerciantes llegan a Egipto, estos ismaelitas que han comprado a Ismael, perdón, a José, llegan a Egipto donde es vendido o a uno de los principales de Faraón, que es Potifar, que es el capitán del ejército, y Jacob tendrá en ese momento ya 17 años, ya estamos hablando de un muchacho más o menos de preparatoria, ¿no? Y aquí viene un paréntesis en la Biblia. Uno viene leyendo esta historia en el capítulo 37 de la Biblia, la gran historia de José, y de repente abre el capítulo 38 con la historia de uno de los hijos de Jacob, en este caso de Judá, ¿no? Donde nos dice que él se aparta a vivir de sus hermanos, ¿no? Digamos, como decíamos aquí en México, pinta su raya y se va a la región de Adulam, donde es muy famosa una cueva que posteriormente será usada por David para ocultarse de Saúl. Esta región de Adulam está a unos 24 kilómetros al noroeste de Hebrón. Eh, Ahí toma como esposa a una cananea y va a tener a 3 hijos, cosa que ya es un problema porque la costumbre por ejemplo, de Abraham, de Isaac, del mismo Jacob, no, era tomar por esposas a gente de su parentela, porque sabían que los cananeos eran demasiado perversos, eran pecadores, ¿no? Y entonces, pues los patriarcas entendieron que la mejor forma de tener un matrimonio era casándose con alguien de la propia casa, ¿no? De la propia familia, porque no se tenían este grado de maldad y de perversidad que tenían en la región los hititas, por ejemplo. Hay que recordar a las esposas de Saúl, ¿no? Estas esposas que dice fueron de amargura para Isaac y para Rebeca, ¿no? Entonces, bueno, pues Judá se aparta de los hermanos. Estamos hablando de que está desobedeciendo a la promesa porque Dios haya sido específico que se queda en ese lugar. Bueno, él se aparta, se casa con una mujer cananea y tiene 3 hijos, el cual el mayor es y este toma por esposa a Tamar, pero dice la palabra de Dios que era tan malo que Dios decide arrebatarle la vida, ¿no? Y es así entonces que Tamar queda desamparada
y había una costumbre que después entrará en la ley de Moisés, que es la ley del levirato. La costumbre del levirato consistía en que si una mujer perdía al esposo, entonces el hermano del difunto la tomaba por mujer para darle descendencia y que de esta manera él no se perdiese el nombre del primer esposo, ¿no? Del difunto. Entonces, de acuerdo a este levirato, Tamar es dada al hermano de a Onán, ¿no? Y nos dice la palabra que este Onán tenía relaciones sexuales con Tamar, pero evitaba embarazarla, ¿no? Para no darle descendencia a su hermano. Algo que Dios considera muy grave porque pues prácticamente vemos a un hombre que está utilizando a una mujer, ¿no? O sea, si yo no le quiero dar descendencia a mi hermano, digamos que pues, es una mujer que no amo y pues por el levirato me obligaron a estar con ella, ok, pues al menos no tengo relaciones con ella, ¿no? Pero este Onan, muy astuto, tenía relaciones con esta mujer, pero evitaba embarazarla y entonces Dios observa esta grave falta y también le quita la vida. Queda uno de los hijos de Judá, que bueno, pues Judá pide a Tamar, Tamar busca dentro del mismo levirato ahora quedarse con Sela, que es el hijo más pequeño, ¿no? A lo cual seguramente Judá pensó, híjole, pues esta mujer está matando a mis hijos y Sela es muy pequeño, entonces le pide a Tamar que regrese cuando Sela ya tenga la edad suficiente para casarse. Pero la realidad es que Judá nunca le va a entregar a Tamar a su hijo menor Sela. Entonces, Tamar se ve abandonada, terrible tragedia para una mujer en Medio Oriente, ¿no? Cuando perdía a su esposo, no tenía hijos y entonces, pues prácticamente quedaba sentenciada al abandono, ¿no? De ahí que la Biblia es muy cuidadosa con las viudas, ¿no? Lo vamos a ver sobre todo en el Nuevo Testamento. Entonces Tamar traza un plan donde ella se disfraza de prostituta, se disfraza de ramera y espera a Judá en el camino que siempre ocupaba para ir a trasquilar ovejas, ¿no? Era muy común que los hombres de repente contrataran los servicios de prostitutas, ¿no? Y entonces se entiende que era algo que acostumbraba a Judá, de tal manera que Tamar pues se disfraza como una ramera, que para nosotros la palabra es muy fuerte, pero en realidad habla del oficio. El problema es que hoy en día nosotros lo ocupamos muchas veces para ofender a una persona, ¿no? Entonces, discúlpeme usted si estoy sonando muy ofensivo, no es la intención, pero el ramera, entendiéndolo como el oficio, las rameras lo que hacían es que se colocaban a la puerta, a la entrada de la ciudad, por ejemplo, en los caminos, ¿no? Se arreglaban y siempre se ponían un velo y era una manera como de decirle a los varones que pasaban, oye, yo soy ramera, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el caso de Eliezer, el siervo de Abraham, o del mismo Jacob, que tienen una historia parecida cuando llegan a un pozo y son mujeres quienes llegan a sacar agua del pozo, ¿no? Por el atuendo de las mujeres y porque no tienen el rostro cubierto, pues ellos entienden que no se trata de rameras, ¿no? Sino que se trata más bien, de hecho, a Jacob le refieren, mira, ahí viene Raquel, que es quien está cuidando a las ovejas de su padre, ¿no? O sea, es una pastora, ¿no? Y ni en Eliezer ni en Jacob pasó por la mente que Rebeca o que Raquel fueran rameras, ¿no? ¿Por qué? Porque las rameras tenían una vestimenta, un arreglo muy particular, pero sobre todo el velo en la cara. Es así que entonces Tamar se disfraza como ramera y espera a Judá siempre en el camino donde él pasaba. En esta ocasión él iba a trasquilar las ovejas y entonces decide contratar los servicios
de esta ramera del cual él no sabe de quién se trata y entonces le va a dar como pago una oveja. Está curioso el asunto porque si usted lee el pasaje es así como híjole, te voy a pagar con una oveja, pero no la tengo acá, no sé, casi casi como no traigo mi cartera. Y entonces en un acto de astucia, Tamar le dice a Judá, bueno, ¿qué me das por garantía, no? A lo cual la misma Tamar le pide, "Oh, ¿por qué no me das como garantía tu sello, tu cordón y tu bastón?" Y vaya cosas que pidió Tamar, ¿no? Porque tanto el sello como el cordón y el bastón son los símbolos de autoridad de toda persona en la época. Cuando una persona gozaba de cierto prestigio, de cierta posición económica, ¿no? Donde gozaba de cierta autoridad sobre otros, pues era muy importante el tener el bastón, el cordón y el sello. El sello, de hecho, va a ser una práctica que veremos inclusive hasta bien entrada la Edad Media, ¿no? Donde cartas, oficios, etcétera, serán cerrados con un sello, con esta cera marcada con un anillo, ¿no? Se me viene a la mente, por ejemplo, cuando Jesús es sepultado, donde piden que el sepulcro sea cerrado con el sello romano para que no sea violado, ¿no? Y la Biblia en el Apocalipsis nos habla de los 7 sellos, ¿no? El cordón es donde llegaban a atar también el extremo del anillo, cuando no se colocaba en el dedo, pues se podía colocar en un cordón, ¿no? A manera como de, discúlpeme usted la conversión, como un gafete, ¿no? Y ese cordón también a veces iba atado al bastón, y el bastón, pues obviamente también era un símbolo de autoridad, como la vara de Moisés, como la vara de Aarón, ¿no? Un utensilio que se usaba, o sea, sí se llegaba a utilizar para el cuidado de las ovejas, para caminar, etcétera, pero que a la vez representaba la autoridad, ¿no? Los jóvenes de repente veían a los ancianos que caminaban con su bastón y para el joven era algo muy honroso el que si la persona se sentaba a descansar o algo, el de tenerle el bastón, o sea, tengo el bastón de esta persona, wow, no es su símbolo de autoridad. Bueno, pues Tamar pide como garantía el sello, el cordón y el bastón. Y entonces la historia termina en que cuando Judá quiere pagar por los servicios de la ramera, resulta que pregunta por ella y todo el mundo le contesta, pues sabes qué es que aquí nunca ha habido una ramera, ¿no? ¿Dónde está la ramera que estaba en la puerta de este camino, junto al camino, etcétera? Y le dicen, pues no, aquí no ha habido ramera. Y entonces después Tamar se presenta con el sello, el cordón y el bastón para reclamar el por qué no se le dio a Sela y mostrarle a Judá su doble pecado. Hay un doble pecado. Número uno, no sigue el levirato y no le entrega a Sela, pese a que ya se había cumplido el tiempo o la edad suficiente para que la tomara por mujer. Y el otro pecado es que Judá adulteró nada más y nada menos que con su propia nuera, ¿no? Eh, Cuando Judá contrata los servicios de Tamar, ella se embaraza y tiene a 2 gemelos de nombre Fares y Sara, que la historia nos dice que está en el parto, Tamar está en el parto y de repente sale la manita de uno de los pequeños que ya están haciendo y la partera inmediatamente le amarra un cordón, dice, este es el que sale primero y pasa algo inusual porque otra manita jala, jala hacia adentro al bebé y sale el otro hermano, ¿no? Y entonces quien sale primero es Fares, cuando en realidad ya iba a salir Sara o Sera, vienen otras versiones. Resulta que el hermano dijo, no, con permiso, yo voy primero y entonces nace Fares. Una historia un poco parecida, por ejemplo, a Jacob y Esaú en el vientre de Rebeca, donde dice que ellos ya peleaban desde el vientre.
También vamos a ver un dominio de Fares sobre Sara, sobre todo en las descendencias, ¿no? Y este es el paréntesis que nos presenta la historia de José en el capítulo 38, porque regresamos al capítulo 39, donde la Biblia nos sigue hablando acerca de la historia de José, donde dice que, bueno, Dios respaldó a José y le da gracia delante de los ojos de su patrón, en este caso de su comprador, Potifar, quien, le repito, era el capitán de los ejércitos del faraón, de la guardia egipcia. Y entonces Potifar nombra a José como el mayordomo principal, ¿no? Cuando hablamos de un mayordomo, oikonomos es la palabra griega. Cuando hablamos de un mayordomo, eh, no pensemos en este mayordomo del siglo XIX, del siglo XX, ¿no? De traje, con su plumero y su toalla, ¿no? No, el mayordomo era prácticamente una persona que gozaba de las posesiones del amo, aunque sabía que no eran sus posesiones. El mayordomo tomaba decisiones también acerca de las posesiones para el bienestar del amo. O sea, era una persona considerada de mucha importancia, ¿no? El problema es que la esposa de Potifar se enamora de José y entonces empieza a seducirlo, quiere acostarse quiere que José se acueste con ella para tener relaciones y constantemente le va a pedir que se acueste con ella. Y las palabras de José son muy interesantes porque él dice, es que mi amo me confió todo, o sea, ¿cómo puedo yo hacerle esto a mi amo y sobre todo cómo puedo hacérselo a Dios? ¿No nota usted la conciencia de José? Que uno diría, ay, mi hermano, pues esa es la conciencia de todo buen cristiano, ¿no? Sí, pero tomen en cuenta que después de haber vivido la maldad de los hermanos, haber sido vendido, etcétera, he conocido a personas que por las adversidades han dejado de confiar en Dios, han dejado de buscar a Dios, y sin embargo vemos aquí a un hombre que su corazón está afianzado en Dios, ¿no? Entonces, en un acto desesperado, esta mujer lo empieza a seducir, lo quiere acostar en la cama, a lo cual él toma una de las decisiones más sabias que se puede hacer, que es huir. Cuando la tentación es fuerte, porque estamos seguros que la mujer de Potifar, pues seguramente era una mujer muy bella, ¿no? Pues era el capitán de la guardia. Entonces hablamos de una tentación muy fuerte. Lo que decide hacer José es salir huyendo y dice el pasaje que ella se queda con su manto y al verse ella en ese sentido un tanto descubierta, seguramente se escuchó el ruido, lo escucharon otros sirvientes, pero sobre todo al verse humillada, una mujer que ha sido frustrada en su deseo y queda humillada, normalmente se mueve por el rencor y entonces inventa que José le ha querido violar y que ella tiene la prueba de este intento de violación justamente en la prenda que tenía en sus manos, ¿no? Potifar, pues obviamente le va a creer a su mujer y entonces va a echar a la cárcel a José junto con los presos del rey. En Egipto existía la cárcel para el pueblo, pero también existía la cárcel para todos aquellos que servían a Faraón, ¿no? Y es así que José llegará a la cárcel donde Dios le respalda, Dios le va a dar gracia delante de los ojos del jefe de los presos y resulta que hasta el jefe de los presos lo ocupa como una especie de segundo al mando. No, note usted, y la constante en la vida de José es que siempre está es el segundo al mando, ¿no? En casa de Potifar es el mayor de los mayordomos, ¿no? El mayor de los siervos, perdón, es el mayordomo. Bueno, hasta en la cárcel, José es el mayor de los presos y está al cuidado de los presos, ¿no? Y bueno, lo mismo va a suceder después con Faraón, ¿no?
Pero bueno, ya está en la cárcel y resulta que Faraón envía a la cárcel a su copero y a su panadero personales. Y resulta la historia que se da ahí es que de repente José los ve muy preocupados y les pregunta que qué tienen y ambos manifiestan que han tenido un sueño que les ha causado extrañeza y los tiene preocupados, ¿no? Y nuevamente vemos a un José siempre dándole lugar a Dios, porque lo que responde tanto al copero como al panadero es, oigan, no son de Dios las interpretaciones, pues platíquenme su sueño. Jamás vemos a un José decir, oigan, yo soy experto en sueños, ¿eh? Yo tengo destreza en los sueños, le he atinado muchos sueños, cuéntenme y es más, denme una lana y les interpreto el sueño. No, no es el corazón de José, ese no es el corazón de José. José lo que pide es que le cuenten el sueño y entonces quien inicia es el copero. Refiere acerca de 3 racimos de uvas, donde él sueña con 3 racimos de uvas y él se ve exprimiendo uvas en la copa de Faraón, ¿no? Y lo que sucede, discúlpame, pero de veras está de chiste, ¿no? Porque José interpreta el sueño y dice, ok, son 3 racimos de uvas, esto significa que tu sueño va a suceder en 3 días. En 3 días, Faraón te va a restituir el puesto y nuevamente estarás sirviendo en la copa personal de Faraón. Y le digo que parece de chiste porque cuando el panadero ve que es positiva la interpretación del sueño, dice la palabra que él se anima, ¿no? Y cuántos chistes no hemos visto donde de repente sucede algo con alguien que es positivo y entonces la otra persona o la otra parte se anima y ya se le va como en feria y pues lamentablemente es el caso del panadero, ¿no? Eh, eh, Cuando el panadero le refiere el sueño, le dice que él soñó que tenía 3 canastos llenos de pasteles, pero que llegaban naves que devoraban los pasteles de arriba de su cabeza, ¿no? Y entonces José le dice, ok, son 3 canastos, también tu sueño va a tener cumplimiento en 3 días, donde Faraón te empalará, dice una versión, la nueva traducción viviente dice te empalará, es decir, te atravesará en un palo. En otras versiones dice te ahorcará, ¿no? Y serás colgado en un árbol, en cualquiera de las dos traducciones. Bueno, pues serás devorado por la rapiña, por aves de rapiña, ¿no? Y digo, yo trato de ponerme en los zapatos del panadero y qué terrible noticia, ¿no? Entonces vemos cómo estos siervos de Faraón, que también fueron presos en esta, se entiende, prisión especial para todos los siervos del Faraón o los siervos del Faraón, ¿no? Coinciden ahí con una buena interpretación para el copero, de la cual inclusive José le dice, oye, pues acuérdate de mí, ¿no? Cuando seas restituido en tu puesto, háblale a Faraón de mí, porque pues yo he sido preso aquí injustamente. ¿Por qué fue preso injustamente? Porque lo acusaron de un intento de violación el cual él no había cometido, ¿no? Y bueno, pues pasan los años, pasan 2 años y entonces Faraón tiene un sueño, el cual refiere a sus magos, el cual refiere a sus hechiceros, y nadie le puede interpretar el sueño, y es entonces cuando el copero se acuerda, oh, he pecado porque he olvidado, y le refiere a Faraón que él conoció en la cárcel a un hombre que le había interpretado justamente cómo Faraón le iba a restituir en el puesto de copero real. Y entonces pues mandan a traer a José. Faraón le refiere el sueño, donde le dice que soñó, que soñó el mismo sueño, o que repitió el sueño, ¿no? En 2 versiones, por así decirlo, ¿no? Donde se habla el famoso sueño de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, donde las vacas, perdón, flacas devoran a las vacas gordas, y después esa misma noche
se entiende que él despierta conmocionado por ese sueño, vuelve a dormir y en esa misma noche tiene ahora el sueño de las espigas, donde 7 espigas son muy frondosas, pero hay 7 espigas secas que terminan devorando a las frondosas, ¿no? Y es así entonces que José escucha el sueño de Faraón y nuevamente el corazón, a mí me encanta el corazón de José, ¿no? Porque le dice a Faraón, Faraón, no está en mis manos, no soy yo. ¿Y qué lección nos da José para todos aquellos en especial que servimos en la obra de Cristo Jesús en la iglesia? El entender que no somos nosotros. No es nuestra capacidad de estudio, no es nuestra capacidad para tocar música, para enseñar, para predicar la palabra. No está en nuestras manos. Es Dios. Y le dice a Faraón, no está en mis manos, Faraón. Es Dios quien podrá decir el significado de tu sueño y darte tranquilidad. Ojo con estas palabras, y darte tranquilidad. ¿Por qué? Porque Dios obra maravillas siempre para demostrar que Dios es el que concede paz. Cuando uno ve los milagros registrados en la Biblia, en toda la Biblia, llámese Antiguo Testamento, llámese Nuevo Testamento, los milagros no tienen el propósito de engrandecer a las personas. No vemos a un Eliseo jactándose de los milagros que realizó en esta doble porción de gracia. No vemos, por ejemplo, ni siquiera al mismo Señor Jesucristo obrando milagros para jactarse del mismo. Siempre referían a Dios y siempre buscaban, tenían el propósito de mostrar la benevolencia de Dios para con las personas, ¿no? Y es muy hermoso cómo esto lo recalca José. Faraón no está en mis manos, pero mira, Dios puede declarar aquello que te está inquietando y es en Dios en quien vas a alcanzar la tranquilidad. Entonces, cuando muchas veces pedimos o oramos porque suceda un milagro, la pregunta importante aquí es, ¿para qué quieres que suceda? ¿Para tu bienestar? ¿Para tu fama? ¿O para que las personas puedan ver la bondad de Dios? ¿No? Muy interesante la enseñanza que nos deja José. Entonces viene la interpretación, dice, mira, estas 7 vacas gordas y estas 7 espigas, estas 7 espigas gordas, estas 7 espigas frondosas, son 7 años que vivirá Egipto, ¿no? Son 7 años donde habrá mucha abundancia. Como no ha habido antes, ¿no? Pero ¿qué crees? Que después vendrán 7 años de hambre y será tan severa que ya ni se acordarán de los 7 años de abundancia previos, ¿no? Y mira, si has soñado 2 veces esto, quiere decir que el sueño es real, que va a suceder y que va a suceder pronto, ¿no? Certeza y prontitud. Y entonces pasa algo interesante porque vemos a un José hallando gracia delante de los ojos de Faraón, el cual, pues, ok, entiendo el sueño, es razonable, ¿qué debo de hacer? ¿No? Y Faraón bien pudo haberle preguntado al principal de su guardia o a sus gobernadores, oigan, pues en base a lo que este preso acaba de decirme, ¿qué tenemos que hacer? No. Él entiende que este hombre tiene algo especial, que José tiene algo especial y entonces busca el consejo de José. Y el consejo de José es muy lindo, es muy sabio, ¿no? Porque le dice, mira, necesitas una persona que administre esto y tiene que ser una persona capaz y sabia en la administración, que pueda con la abundancia, que no se maree, que no sea corrupto, etcétera, ¿no? Y también es necesario que nombres gobernadores en las principales ciudades para que puedan almacenar toda la abundancia que se dará en los primeros 7 años, sobre todo en ciudades que sean estratégicas, para que cuando venga el hambre, estos buenos administradores no se corrompan y puedan negociar con el grano, con el alimento, y las personas puedan venir y comprar y entonces la economía no flaquee en Egipto, sino al contrario, se fortalezca, ¿no? Y bueno, pues obviamente ante todo esto que acabamos de ver,
Vamos a continuar con el desenlace de esta historia. Ya está como de telenovela o de película, ¿no? No se pierda la próxima sesión para ver el desenlace de esta historia que es maravillosa. Pero quiero terminar esta sesión con estas preguntas para reflexionar. Usted en su vida personal, ¿ha experimentado gozo aún en medio de las pruebas? ¿Cómo reacciona usted cuando de repente viene la prueba? Y no se trata de estarnos carcajeando y estarnos picando el ombligo cuando vienen las pruebas, ¿no? Las pruebas duelen, son dolorosas. Este gozo del cual habla la Biblia no se refiere a tratar de carcajearnos de la desgracia, porque eso sería una hipocresía, ¿no? Claro que la prueba duele, pero tenemos paz aún en medio de la prueba. Una mujer pierde a su hijo, Eliseo va a verla, ¿no? Y la pregunta que le hace Eliseo es, ¿cómo estás? Y la respuesta de la mujer es, paz, tengo paz, ¿no? Entonces es importante que nosotros consideremos esto. Cuando pasamos por medio de la prueba, o en medio de la prueba, de la tormenta, ¿estamos experimentando gozo y paz? ¿Usted alguna vez ha faltado a alguna promesa o algún trato? ¿Cómo ha trabajado para restaurarlo? ¿No? Ya lo habíamos visto un poquito acerca de Labán, que había engañado a Jacob, ¿no? Y bueno, pues ahora con esta historia que hemos estudiado acerca de José, nuevamente se repite la tónica, que nos tiene que llevar a pensar en nuestras vidas. Ok, nosotros hemos faltado a alguna promesa, algún trato así como el copero. ¿Cómo hemos trabajado para restaurar esa falta? Si se nos ha olvidado bendecir a alguien. ¿Usted ha sufrido una difamación injusta? Eh, ¿Cómo ha logrado superar esto? O si la está sufriendo, ¿qué piensa hacer para superarlo? Porque José nos deja una enseñanza muy hermosa, ¿no? Él no busca medios humanos para demostrar la inocencia. Él espera en Dios. Y muchas veces cuando nosotros sufrimos injusticias, pataleamos por todos los medios humanos y de repente se nos olvida que tenemos un recurso mucho mayor que es Dios. Usted da la gloria a Dios y le da honor a Dios cuando ministra con su talento, con sus dones, cuando está usted ejerciendo ahí su ministerio y usted es de bendición, ¿le da ese lugar a Dios? ¿O simplemente se queda en las palabras? No, la gloria sea para Dios, pero qué bueno soy, ¿no? Porque José todo el tiempo refería a Dios. No está en mí, es Dios quien interpreta los sueños, ¿no? ¿Usted ha tenido que esperar por un cambio que ha anhelado por mucho? ¿Qué ha hecho para esperar? Porque el pobre de José interpreta el sueño del copero y tendrán que pasar 2 años para poder ser liberado de la cárcel. Y de ahí viene el último giro importante en la vida de José, porque se volverá gobernador de Egipto. Yo sé que usted ha esperado por algo. Todos esperamos por algo en nuestra vida. No estoy jugando aquí al adivino o al profeta. Es que todos esperamos por algo en nuestra vida. Y hay veces que las cosas llegan y llegan pronto y damos gloria a Dios. Pero ¿qué tal cuando eso tarda en llegar o aún no llega? ¿Cómo está su corazón? Mi hermano, mi hermana, le agradezco mucho que se haya conectado a esta sesión, ya la 11ª sesión de nuestro curso del libro de Génesis. Le pido encarecidamente que siga leyendo, que siga usted con la lectura de este libro. Y nos vemos próximamente para lo que sería ya la sesión número 12 del libro de Génesis. Que Dios le bendiga mucho. Muchas gracias.